Audio Jungle. 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 Muy buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos nuevamente presente en una edición más de los webinars que estamos organizando mensualmente con el equipo del Estudio Navarrete Maldonado Abogados. Quien les habla es su servidor, Alejandro Navarrete, y el día de hoy pues vamos a conversar un poco sobre los actos de hostilidad. El título que hemos elegido el día de hoy, que específicamente es los actos de hostilidad, pautas de una adecuada gestión de personal, tiene por intención poder identificar cuáles son las facultades que tienen los empleadores con la finalidad de evitar finalmente que recaigan en esos actos de hostilidad, saber cuáles son los límites que tienen en el ejercicio entonces de estas potestades. A partir de lo que revisaremos el día de hoy, no solamente evaluaremos conceptos propios de la normativa, sino, y lo que es más importante, la jurisprudencia que a lo largo de estos años ha venido delineando diversos conceptos establecidos en nuestra legislación y que resultan bastante importantes para la práctica y la adecuada gestión de personas. Atendiendo a eso, al final de esta exposición tendremos también una sección de preguntas para que puedan ustedes formular algunas de las inquietudes que tengan y su servidor nuevamente las pueda absolver. Bien, entonces compartiremos el material preparado para el día de hoy. Cabe preguntarnos como punto de partida, ¿qué son los actos de hostilidad? Desde mi concepción, y recogiendo también algunas voces de la doctrina, debo entender que los actos de hostilidad constituyen conductas pérfidas que tienen por finalidad que el empleador afecte los derechos fundamentales del trabajador con la intención de que éste pueda finalmente desistir de la relación de trabajo, ¿no? Involucra entonces una conducta pérfida que comete el empleador contra el trabajador con la intención de que éste pueda desistir de la continuidad de trabajo. Es por eso que los actos de hostilidad están reconocidos como una modalidad de despido indirecto, porque al final de cuentas es a través de los ejercicios de presión que efectúa el empleador que motiva finalmente que el trabajador pueda entonces cesar. Y eso, aunque no lo manifieste o no exprese de manera, valga la redundancia, expresa, material, su voluntad, a partir de los hechos, encubre esta finalidad de extinguir el vínculo laboral. Por eso se denomina, o la doctrina la denomina como despido indirecto. Pero también podemos definirla como una forma de autodespido, porque si bien
existe esta intención de parte del empleador de ejercer un mecanismo de presión para que el trabajador desista de la continuidad de la relación de trabajo, ¿no? Estas molestias, inquietudes, sacrificios que ejerce finalmente el empleador hacia el trabajador, no es menos cierto que esto también habilita al trabajador para que pueda, en determinado escenario, resolver la relación de trabajo y proceder entonces al pago también de una indemnización por despido arbitrario. ¿Sí? Estas conductas que están establecidas también en la legislación, entonces tienen una consecuencia, ¿no? Y es que si el empleador las comete, entonces el trabajador tiene la opción finalmente de autodespedirse para luego reclamar la indemnización por despido arbitrario, siendo esa, naturalmente, una de las vías que se puede ejercer. En la resolución 128/2021, el Tribunal de Fiscalización Laboral reconoció también que los actos de hostilidad caracterizan por un uso desmedido de la facultad de dirección y como tal también tienen un elevado nivel de arbitrariedad, una carencia de razonabilidad que termina por afectar los derechos fundamentales de los trabajadores. El lineamiento, y un lineamiento bastante esencial que veremos también cada vez que revisemos cada uno de los tipos de actos de hostilidad, bueno, esencialmente vamos a revisar 4 el día de hoy, justamente verán que el parámetro de medición se encuentra en el principio de razonabilidad. Lo importante es poder identificar qué conductas son razonables y cuáles no, de manera que aquellas que superen ese límite de razonabilidad constituyen finalmente actos de hostilidad. Bien, el artículo 30 de la Ley de Productividad, específicamente el Decreto Supremo 00397-TR, en adelante solamente lo llamaremos Ley de Productividad, reconoce un listado taxativo, un listado cerrado de actos de hostilidad. Y no se consideran como actos de hostilidad cualquier clase de incumplimiento obligacional de parte del empleador. Así como el trabajador tiene obligaciones y derechos, el empleador también tiene obligaciones, pero no todo detrimento, incumplimiento de esas obligaciones generará o será considerado como un acto de hostilidad, ¿no? Sino más bien aquellos incumplimientos que se subsuman dentro de los presupuestos establecidos en el artículo 30. Por eso es que existe un listado cerrado. Aunque ciertamente, cuando hablemos del inciso G del artículo 30, veremos que este listado cerrado en la realidad termina por abrirse un poco en el sentido pues de la afectación a la dignidad como un parámetro universal de protección de derechos, que es una situación que también conversaremos. Bien. Se caracterizan entonces los actos de hostilidad por ser conductas típicas, y con ello nos referimos que son conductas establecidas finalmente en la legislación y que necesitan un correlato en la realidad para que puedan ser imputadas como tales, ¿no? Ocurre que el propio artículo 30 de la Ley de Productividad ha reconocido un procedimiento interno para el cese de los actos de hostilidad. Esto involucra que el trabajador que siente que el empleador ha cometido alguna de estas conductas establecidas en el mismo artículo 30, tiene la posibilidad de imputar la existencia de actos de hostilidad al empleador, con la finalidad de que éste, en el término de 6 días, presente su descargo, o en todo caso, enmiende su conducta también. Si es que durante ese lapso no presenta sus descargos, no enmienda su conducta, ¿no? Es decir, no cesa la hostilidad, el trabajador tiene la opción de adoptar excluyentemente 2 vías de reparación, judiciales específicamente, ¿no? La de solicitar el cese de actos de hostilidad o en todo caso resolver el contrato de trabajo y solicitar el pago de la indemnización por despido arbitrario. Cuando se inicia este procedimiento formal interno imputando un acto de hostilidad, habilita que luego de agotada esta vía pueda finalmente ante el Poder Judicial reclamar alguna de estas 2 pretensiones, ¿no? La del cese de actos de hostilidad ante el propio juez o en todo caso la resolución del contrato y el pago de la indemnización por despido arbitrario. Por eso es que denominábamos frente a esta última situación como una circunstancia de autodespido, ¿no? Por eso definíamos el acto de hostilidad como un autodespido. Sin embargo, aunque este es un mecanismo, ¿no? de reclamación interna, por decirlo así, establecido en la legislación, en la resolución 568/2021 SUNAFIL del 22 de noviembre de 2021, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha aclarado que este procedimiento interno
es un requisito previo para poder accionar judicialmente. De manera que si el trabajador no inicia este procedimiento interno, no significa la imposibilidad de poder denunciar la existencia de actos de hostilidad ante la inspección de trabajo, específicamente ante SUNAFIL, ¿no? Entonces, claro, el presupuesto de imputación que reconoce el artículo 30 de la Ley de Productividad y las consecuencias lógicas que se encuentran establecidas en el artículo 35 de la propia Ley de Productividad, que es lo que hemos estado referenciando, este mecanismo de imputación y luego de posibilitar el cese de actos de hostilidad o la resolución contractual frente a un juez, son finalmente mecanismos o vías exclusivamente para la procedencia de reclamaciones judiciales. De manera que un trabajador no está obligado a iniciar este procedimiento si es que al final la vía de reclamación no será la judicial, sino más bien será la de SUNAFIL. Es decir, si el trabajador decide no ir al Poder Judicial, sino denunciar los actos de hostilidad ante SUNAFIL, puede hacerlo directamente sin seguir todo este procedimiento. Así lo ha señalado el Tribunal de Fiscalización Laboral en esta resolución 568/2021. Bien, entonces, reconociendo lo que nuestra legislación ha contemplado como actos de hostilidad, ¿no? Es importante tener como referencia también que los actos de hostilidad constituyen infracciones muy graves en materia de relaciones laborales y como tal entonces también sancionables por SUNAFIL. Existen entonces, cada vez que se cometa un acto de hostilidad, dos niveles de contingencia, ¿no? El nivel de contingencia judicial, que finalmente se abocaría, en todo caso, en reconocimiento de las protecciones establecidas en el artículo 35 de la Ley de Productividad, que son estas, la de solicitar judicialmente el cese de los actos, o en todo caso, resolver el contrato y reclamar el pago de la indemnización, o la segunda vía de ir a la inspección de trabajo con la finalidad de que se le imponga una multa al empleador por haber cometido actos de hostilidad. Entonces, esos son las dos vías de reclamación y naturalmente los dos niveles de contingencia que se presentan en toda organización al cometer un acto de hostilidad. Una contingencia judicial y una contingencia naturalmente administrativa. Entonces ahora, haciendo ya esta breve introducción sobre lo que nuestra legislación ha contemplado en materia de actos de hostilidad, vamos a conversar sobre la casuística de 4 actos de hostilidad reconocidas en nuestra legislación, ¿no? Comenzaremos primero con lo establecido en el literal A del artículo 30 de la Ley de Productividad, ¿no? Que reconoce finalmente a la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente como un acto de hostilidad, ¿sí? Este primer acto de hostilidad, ¿no? El texto expreso del acto de hostilidad es el siguiente: la falta de pago de la remuneración en la oportunidad correspondiente, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por el empleador, ¿sí? Tiene por finalidad proteger al trabajador o salvaguardar, mejor dicho, la referencia y la serie de derechos que se encuentran subsumidos y subyacentes, mejor dicho, al pago de la remuneración. Recordemos que la remuneración en sí constituye un derecho del trabajador que se encuentra reconocido en el artículo 24 de la Constitución y que procurará para el trabajador su sostenimiento, ¿no? Y como tal es un medio de satisfacción para diversos derechos, porque a través de la remuneración podrá entonces proveerse de los ingresos necesarios para satisfacer su derecho a la alimentación, su derecho a la salud, su derecho a la educación, entre otros, ¿no? Entonces, existe un marco de protección bastante especial a partir de estas consecuencias y de estas necesidades de la remuneración, ¿no? Y es por eso que el segundo párrafo del artículo 24 de la propia Constitución reconoce entonces que el pago de la remuneración tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleado. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la forma en la que nuestra legislación finalmente hace operativa y recoge este mandato constitucional es a través del inciso A del artículo 30 de la Ley de Productividad. ¿Por qué razón? Porque al final lo que busca es hacer prevalecer este carácter prioritario del pago de la remuneración. Nuestra Constitución dice que hay una prioridad en el pago de la remuneración y nuestra Ley de Productividad justamente reconoce que es un acto de hostilidad la falta de pago de la remuneración. Pero claro, aquí existen
dos excepciones que ha reconocido nuestra normativa. La existencia de un caso fortuito o fuerza mayor que pueda finalmente determinar, pues, o justificar, mejor dicho, en retraso en el pago de las remuneraciones, ¿no? Creería yo de que cuando la norma habla finalmente de estas excepciones, ¿no? No está señalando de que el empleador se encuentra habilitado ante un caso fortuito o fuerza mayor no ejecutar los pagos, sino más bien la de quizás aplazar su cumplimiento, ¿no? Y que eso no sea considerado como un acto de hostilidad. Claro, imaginemos que exista algún hecho externo que se aleje en realidad de la voluntad de la empresa, que sea imprevisto. Imaginemos quizás un incendio en todos los centros de operaciones de las empresas, incluso áreas administrativas, que impide que por algunos días no trabajen y como tal impide que se pueda efectuar el pago de las planillas. Claro, estaría justificado la demora o la falta de pago de esa remuneración en determinada oportunidad, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de la falta de pago de la remuneración, estamos hablando no solamente en niveles de monto, sino sobre todo en niveles de oportunidad. La remuneración tiene que ser pagada en una oportunidad previamente establecida. Entonces, esa sería las excepciones, estarían vinculadas en sí, entonces no a justificar o a permitir que el empleador en todos los casos deje de pagar la remuneración, sino finalmente a aplazar dicho cumplimiento como consecuencia de un caso fortuito, fuerza mayor, que sea finalmente imprevisto y como tal, pues justifique entonces esa dilación en el tiempo. Bien. La jurisprudencia ha señalado también que no todo incumplimiento en materia de compensaciones determinará finalmente la concurrencia de este acto de hostilidad. En la casación 2455-2009 Lima, se estableció que, por ejemplo, el pago o la falta de pago de la compensación por tiempo de servicios no constituye un acto de hostilidad, porque claro, no está dentro del ámbito de protección y parte haciendo una diferencia entre lo que son las remuneraciones y lo que son los beneficios sociales. Sin embargo, sí considera que la falta de pago de las gratificaciones, la falta de pago de los quinquenios, la falta de pago de los conceptos vacacionales, se consideran como actos de hostilidad porque constituyen estas remuneraciones complementarias o indirectas, ¿no? De hecho, claro, las gratificaciones y las gratificaciones legales, las que se pagan en julio y diciembre por estas patrias y Navidad, constituyen remuneración, porque efectivamente son base de cálculo incluso para algunos beneficios, como es el caso de las ETS. Desde esa perspectiva, el no pago, la ausencia de pago, constituiría un acto de hostilidad. Así diferenciemos, ¿no? Cuando el inciso A regula a las remuneraciones o hace referencia a las remuneraciones y su falta de pago como un acto de hostilidad, excluye de ese concepto a la CTS, pero incluye conceptos remunerativos como es el caso de las gratificaciones, quinquenios o vacaciones, como lo ha dicho la Corte Suprema en esta casación. Y otro caso interesante que nos ha mostrado la jurisprudencia es el resuelto en la casación laboral 16.443-2014 Lima, de septiembre del año 2015. Y es un caso relacionado al pago de las comisiones. En ese caso, la trabajadora percibía comisiones por cumplimiento de metas. Sin embargo, el empleador lo que hizo en su oportunidad fue modificar unilateralmente las metas, así como el porcentaje de la comisión. La Corte Suprema consideró de que no existía un acto de hostilidad porque el empleador tenía estas facultades para modificar esas metas o porcentajes de las comisiones, entendiéndose también de que el pago de las mismas responde a un supuesto de hecho, cuál es alcanzar esas metas, ¿no? Si las metas no se alcanzan, entonces no corresponde tampoco el pago de las mismas. Desde esa circunstancia consideró que no existía un acto grave como para que estos sean considerados como un acto de hostilidad y que cualquier clase de discrepancia en las condiciones, en las formas de pago, tendría que hacerse valer a través de otras vías, ¿no? Pero no constituiría entonces un acto de hostilidad. De ahí que la falta de pago de las comisiones, que se genera como consecuencia de la modificación unilateral de las metas o el porcentaje de la comisión, es decir, me modificaron las metas, no llegué a la meta y un determinado mes me dejaron de pagar las comisiones, no constituye para la Corte Suprema un acto de hostilidad.
Sin embargo, es importante sacar dos conclusiones de esta casación, ¿no? La primera es que en efecto modificar las metas y el porcentaje de la comisión no es un acto de hostilidad, lo que también tiene una relación con lo establecido en el reglamento de la ley de productividad, cuando se establece que la falta de pago de las remuneraciones sujetas a condición no constituyen actos de hostilidad, y eso, de alguna manera, es un correlato, entendiendo que en las comisiones, pues, son remuneraciones sujetas a condición, ¿no? Su falta de pago, entonces, no va a constituir, desde incluso lo que dice el propio reglamento, el Decreto Supremo 001-26TR, no constituirá un acto. Pero hay que tener en cuenta también que esto, es decir, la posibilidad que tiene el empleador de modificar las condiciones para el otorgamiento de comisiones de manera unilateral, no es universal y homogénea en todos los casos, ¿no? Más bien, esto de acá tendría que ser evaluado caso por caso porque pueden existir cuestionamientos a través de otras vías, ¿no? Por ejemplo, si es que al final la fórmula para el otorgamiento de las comisiones fue establecida contractualmente, es decir, fue establecido en el contrato de trabajo cuál es la fórmula, el porcentaje y las metas de las comisiones. Y no se estableció en el contrato la posibilidad de que el empleador pueda modificar esas metas o esos porcentajes de comisiones. Estamos hablando ahí que la fuente de origen de las comisiones finalmente es el contrato de trabajo. Y un contrato de trabajo está formado por la voluntad de dos partes. Si quieren modificar esas condiciones, tendrían que, en todo caso, al ser esencial esta condición esencial, tendría que ser en todo caso a través de un acuerdo o pacto entre las partes. Es por esa razón que una recomendación cuando se establecen políticas de pagos de comisiones es que finalmente en los contratos de trabajo no se establezcan las metas ni los porcentajes, sino simplemente se haga referencia a que estas metas, estos porcentajes y demás condiciones serán establecidas por el empleador en las políticas correspondientes. Y de esa manera el empleador tendría las facultades para poder modificar las políticas a nivel de pago de comisiones, ¿no? Todo dependerá también del origen. Esta posición asumida por la Corte Suprema debe de ser entendida desde que el origen de las comisiones es finalmente el de la voluntad unilateral del empleador, ¿no? No así un beneficio que haya sido pactado en el contrato de trabajo, que depende de la voluntad de ambas partes. Así que bastante cuidado en realidad con identificar esas circunstancias. El segundo acto de hostilidad reconocido en el literal B del artículo 30 de la Ley de Productividad es en referido a la reducción de la categoría de la remuneración. Aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? El texto original del artículo 30 establecía expresamente lo siguiente: la reducción inmotivada de la remuneración de la categoría. En el año 2017 fue modificado esta, este texto, ¿no? Se eliminó la palabra inmotivada. Y eso fue entendido por muchos como que ahora el empleador no puede reducir de ninguna forma la remuneración ni la categoría. Pero además se agregó el término "y". Es decir, en vez de hablar de la remuneración o de la categoría, a partir del año 2017, la norma te dice que configuran acto de hostilidad la reducción de la categoría y de la remuneración, como si fueran condiciones copulativas, es decir, como si ambas circunstancias tendrían que darse para que recién configuren acto de hostilidad. Esto nos puede llevar a interpretaciones estrictamente formales y estrictamente también, diría yo, no diría maliciosas, sino diría sobre todo perjudiciales para los intereses de los trabajadores, ¿no? Y recordemos que en el derecho laboral tenemos siempre que pensar las cosas desde la óptica del trabajador, ¿no? Y las protecciones que finalmente se le tienen que dotar a este como consecuencia de su calidad de trabajador. Entonces, de alguna manera, entender que hemos pasado a un nivel de protección menor como consecuencia ahora de que la sola reducción de la remuneración o la sola reducción de la categoría no representaría un acto de hostilidad, constituiría una evidente afectación al principio de progresividad. Bien, entonces, y eso no se los digo en vano. Lo que ha ocurrido, y eso ha pasado en algunas inspecciones, es que los inspectores han considerado que no existen actos de hostilidad, en algunos casos, porque hubo una reducción de la categoría, pero se mantuvo la remuneración. O porque hubo una reducción de la remuneración, pero mantenía su propia categoría. Y como la norma ahora te exige ambas condiciones de manera copulativa, si es que
sucedía alguna de estas circunstancias, no había una reducción de la categoría y de la remuneración en conjunto, entonces no había un acto de hostilidad. Lo cual no parece razonable y, como digo, al final terminaría por afectar el principio de progresividad, ¿no? Esto de alguna manera ha ido poco a poco superándose a partir de la jurisprudencia y sobre todo diría de la jurisprudencia administrativa, que es la que más han dado en este. Bien. Y vamos a conversar primero sobre la reducción de la categoría, ¿sí? Desde mi perspectiva, entonces, por más de que la norma diga reducción de la categoría y de la remuneración, debemos seguir entendiéndola como si fueran supuestos independientes, ¿no? Remuneración de la categoría o reducción de la remuneración. En esa perspectiva, con ello ha coincidido el Tribunal de Fiscalización Laboral en la resolución 565-2021, que es el 22 de noviembre de 2021, ¿no? Específicamente, en este caso, el empleador redujo la categoría del trabajador, pero mantuvo la remuneración, ¿no? Hizo la variación de la categoría, pero esta decisión, según el empleador, se habría motivado en la reestructuración del área de mantenimiento en donde laboró el trabajador afectado en esta inspección. Sin embargo, dijo el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la inspección no se acompañaron pruebas documentales pues que respalden la supuesta reestructuración. Expresamente, y aquí hemos tipiado textualmente lo que dijo el Tribunal de Fiscalización Laboral, señaló, es decir, la impugnante no ha exhibido documentos de gestión que demuestren fehacientemente la reestructuración interna de la empresa ni que acrediten de manera objetiva que dicha situación empresarial en realidad ocurre, ¿sí? Y agrega el tribunal de Sunafil, ¿no? No basta alegar la justificación, sino que debe acreditarse el ejercicio razonable del jus variante. Claro, a partir de pruebas objetivas. Esto nos lleva a dos conclusiones, ¿no? Primero, que la sola reducción de la categoría configura un acto de hostilidad, superando entonces la primera discusión, ¿no? Si es que era necesario la concurrencia de una reducción copulativa de la remuneración y de la categoría, ya el Tribunal de Fiscalización Laboral ha aclarado que no, la sola reducción de la categoría configuraría entonces un acto de hostilidad, pero además también, en este caso hemos podido ver que sí admite una motivación la modificación de la categoría, ¿no? Es posible que la categoría sea modificada por razones objetivas, por motivos razonables, como puede ser la reestructuración de la empresa, pero tiene que ser finalmente probado, ¿no? Si existió en la realidad esta circunstancia, podría ser modificada esa categoría, ¿no? Imaginemos que entremos en todo un proceso de reestructuración empresarial como consecuencia de tener que implementar el cuadro de categorías y funciones o tener que sincerizarlo, ¿no? En base a la ley 30.709. Claro, es una buena justificación para poder sincerar las categorías, finalmente uniformizando los criterios de percepción de las remuneraciones a la óptica de igualdad, ¿no? Como lo dice la ley 30.709. Entonces, claro, una reestructuración a ese nivel haría posible modificar las categorías de los trabajadores, ¿sí? Lo importante aquí es el motivo, la razón, ¿no? Por eso hablamos de razonabilidad, finalmente, qué tan justificado se puede encontrar el cambio de la categoría. Sunafil no ha negado la posibilidad que sí se modifique la categoría. Lo que ha señalado es que si se va a reducir esta, tiene que finalmente justificarse de manera adecuada. Atendiendo a esta situación, hablando justamente de la reducción de categoría, también se ha pronunciado en la Corte Suprema, ¿no? En la Casación Laboral 495-2017 Lima, ¿sí? Por ejemplo, consideró que no se configura un acto de hostilidad cuando el empleador cambia de puesto al trabajador, pero continúa manteniendo la misma categoría de remuneración. Claro, la norma te habla de una reducción de la categoría o de la remuneración al final. Pero si yo cambio de puesto y continúo percibiendo la misma remuneración y pertenezco a la misma categoría laboral asignada en los documentos de gestión de la empresa, entonces el solo cambio de puesto no representa este acto de hostilidad. A la vez también, en la Casación Laboral 20.084-2017 del SANTA, es un caso muy interesante, del 4 de diciembre de 2019, se introdujo lo que podemos denominar como una reducción implícita de la categoría. ¿Qué fue lo que ocurrió? El empleador asignó funciones al trabajador que eran propias de un puesto de trabajo de una categoría inferior al que ocupaba. Claro, la justificación del empleador fue,
Yo le estoy asignando funciones, pero no lo he cambiado de categoría ni tampoco le he reducido la remuneración. Entonces, formalmente no se produjo una reducción de la categoría ni tampoco una reducción de la remuneración. Seguía manteniendo la misma de origen, pero en los hechos, ¿no? Que es bastante importante, justamente se le habían encargado funciones de una categoría inferior. Y por eso que, aunque no hubo una comunicación formal del cambio de categoría o reducción de categoría, se entendía que esta sí había ocurrido precisamente de forma implícita. A partir de estas dos experiencias, es posible sacar las siguientes conclusiones, ¿no? Que resulta posible efectuar el cambio de puesto del trabajo sin afectar la categoría o la remuneración, y además también de que el acto de hostilidad se puede configurar de forma implícita, aunque no se formalice un cambio de puesto por escrito, sea de la categoría o la remuneración. ¿Okay? Entonces, es importante tener en cuenta también estos límites a la hora de poder asignar funciones. No creamos que por el hecho de no haber señalado expresamente que va a cambiar de puesto, expresamente que va a cambiar de categoría, expresamente que no le estamos reduciendo la remuneración, el hecho de no mencionarlo no precisa de que no cometamos un acto de hostilidad. El acto de hostilidad se puede cometer, lógicamente, con el hecho en sí mismo dispuesto, ¿no? Encargarte funciones de una categoría inferior, aunque no lo haga o no te cambie categoría de forma expresa. Otra circunstancia, otra situación que vamos a analizar está referido al cambio de, perdón, a la reducción unilateral de las remuneraciones, ¿no? O mejor dicho, la reducción de las remuneraciones en general. La discusión es si pueden ser si deben ser consensuadas o pueden ser realizadas de manera unilateral, ¿no? Bueno, si las remuneraciones pueden ser reducidas de manera unilateral o de manera consensual, es algo que ya se ha estado discutiendo en la jurisprudencia, ¿no? En relación al consenso, la ley 9.463, que es una ley bastante antigua de los años 40, precisamente establece la posibilidad de reducir las remuneraciones vía acuerdo entre las partes. Esta situación ha sido finalmente validada por la Corte Suprema en la serie de sentencias casatorias que ustedes pueden ver en la lámina, como también en sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, igualmente en la lámina. ¿Okay? Sin embargo, la discusión en relación a que, si es posible, la reducción unilateral de las remuneraciones ha sido algo que también ha tenido idas y venidas en la jurisprudencia. De hecho, tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional, en su debido momento, precisaron de que sí era posible esta reducción unilateral de las remuneraciones, ¿no? La Corte Suprema, por ejemplo, señaló que esto podría ser posible siempre que la empresa se encuentre en un periodo de crisis económica, mientras que al final el Tribunal Constitucional señaló que podría darse la reducción de remuneraciones en dos supuestos: la necesidad de reducir el déficit o escasez a fin de garantizar la estabilidad y el equilibrio económico de la empresa, coincidiendo con lo que había dicho el empleador, perdón, se había hecho la Corte Suprema, pero también un segundo supuesto que es aplicable en contextos especiales que generan un impacto económico negativo en la actividad desarrollada por la actividad privada que haga propicia la adopción de tales medidas a fin de evitar mayores perjuicios económicos. La idea de tener un perjuicio económico, una crisis económica, al final termina siendo el justificativo para poder reducir las remuneraciones, ¿no? Esto es lo que dijo en su momento el Tribunal Constitucional, es lo que dijo en su momento la Corte Suprema. Sin embargo, tiempo después, luego de la modificación de la ley 30.709, comenzamos a cuestionarnos esta situación, porque, claro, fue eliminada la palabra inmotivada. Todo lo anterior respondía de alguna manera que el propio inciso B del artículo 30 de la ley de productividad no consideraba como un acto de hostilidad aquella reducción de remuneraciones que pueda estar motivada. Pero ese término de la motivación fue eliminado finalmente con la ley 30.709. A partir de ahí también la Casación Laboral 489-2015 Lima consideró que cualquier clase de reducción unilateral de las remuneraciones que pueda practicar el empleador constituía entonces un acto de hostilidad. Interpretaciones tenemos entonces por diversos lados, ¿no? Yo creo que en tanto haya finalmente una justificación razonable, un contexto de crisis económica, deberíamos de permitir, pues, la reducción unilateral de las remuneraciones, ¿no? Atendiendo a que finalmente lo que deseo con esa reducción es mantener la fuente del empleo. Claro, hay que hacer un buen análisis aquí respecto a que si realmente esa reducción va a contribuir en todo caso a mantener la fuente del empleo. Si eso no se cumple, entonces
aquí sí podría ser considerado ello como un acto de hostilidad o un acto arbitrario. ¿Y por qué repasamos esto? Porque al final la reducción de la remuneración, que es consensuada, es decir, por acuerdo de las partes, no va a constituir un acto de hostilidad. La duda se presenta si la reducción de la remuneración unilateral constituye o no un acto de hostilidad. Y ahí tenemos estas dos posiciones. ¿Y cómo aterriza toda esta circunstancia en la realidad? Pues bueno, les quiero comentar un caso, es el de la resolución 556-2021 SUNAFIL, ¿no? Del 22 de noviembre de 2021. En ese caso, dentro de la inspección se acreditó que durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, un contexto en el que todos los empleadores o muchos de los empleadores estaban pasando por problemas económicos, ¿sí? El empleador dispuso la reducción de la jornada de trabajo y también de la remuneración del trabajador. Y alegó aquí la existencia de un consenso, dice expresamente SUNAFIL, ¿no? Un consenso verbal entre entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Pero este consenso, de acuerdo, no fue acreditado en la inspección, ¿no? Por lo tanto, para SUNAFIL, al no haber prueba de la existencia de este consenso, de este acuerdo, pues se trató de una reducción unilateral que configura un acto de hostilidad. A partir de ahí, entonces, podemos ver que, en principio, el tribunal de SUNAFIL está rechazando las reducciones unilaterales, ¿no? Entendiéndola, entonces, como un acto de hostilidad cuando afecta gravemente la remuneración del trabajador. De ahí que el acuerdo de la reducción de la jornada, de la reducción de la remuneración, debe ser celebrado por escrito de forma expresa. Claro, SUNAFIL reconoció que hubo una reducción de la jornada. El trabajador laboró menos, pero eso no significaba que le puedas reducir la remuneración, ¿no? Para eso tendría que mediar un acuerdo, que es lo que finalmente hizo SUNAFIL. Por lo tanto, no es recomendable, y viene nuestra segunda conclusión, no es recomendable que se realice pues la reducción de la remuneración sin mediar un acuerdo expreso con el trabajador, ¿no? Creemos yo que la forma de reducción unilateral, atendiendo a las contingencias que se puedan presentar, tiene que ser una carta de última mano, ¿no? Es decir, no voy a tener que acceder a esta si es que no tengo, o solamente voy a acceder a esta si es que no tengo otra opción. Pero lo primero, lógicamente, tiene que ser que toda reducción tenga que justificarse a partir de un acuerdo escrito, debidamente motivado. Bien. Otro caso interesante tiene que ver con la reducción de las comisiones, algo como lo que habíamos estado conversando hace algún momento, ¿no? En la resolución 68-2022 se resolvió un caso bastante interesante, en donde el trabajador fue cambiado de grupo de trabajo, pero mantuvo su remuneración y categoría. Se trataba de un jefe que cambió de equipo de trabajo, ¿no? Simplemente continuaba siendo, ocupando la misma categoría, su mismo cargo jefatural, pero cambió de equipo de trabajo. Pero eso significó o impactó en las comisiones, ya que con este nuevo equipo de trabajo no alcanzaba las metas para poder percibir las mismas comisiones que percibía antes del cambio. En este caso, el trabajador consideró que eso lo afectaba porque el cambio de grupo de trabajo pues implicó o impactó en la reducción de su remuneración, específicamente en la percepción de las comisiones. Pero el Tribunal de Fiscalización Laboral no consideró esto como un acto de hostilidad, ¿no? Por el contrario, reconoció más bien de que al percibir comisiones, estas se encontraban sujetas a una condición y no fue variada su categoría ni tampoco su remuneración. Simplemente fue que no alcanzó esas condiciones para percibir una mayor comisión, ¿no? De ahí que percibir menos comisiones como consecuencia de sucesos como este, cambios de equipos de trabajo, porque no he llegado a las condiciones como consecuencia lógica de haber cambiado precisamente mi equipo de trabajo o la zona donde laboro, entre otros, no constituirá un acto de hostilidad desde la óptica del inciso B del artículo 30. Finalmente, dos casos interesantes que tienen que ver también con la reducción de la categoría y la remuneración es que al final esta de acá admite motivos como por ejemplo cuando concluye una encargatura temporal o cuando se retira la confianza a un trabajador y que tiene que volver a su puesto de origen, ¿no? La Corte Suprema lo ha señalado así. Las encargaturas netamente son temporales. Si por la encargatura estás recibiendo una bonificación, un diferencial, estás recibiendo una remuneración adicional, el hecho pues de que concluya esta encargatura, que es potestad del empleador concluirla,
precisamente por ese carácter temporal, ¿ya? No constituye un acto de hostilidad al tener que retornar al puesto anterior a la encargatura y además también percibir la remuneración acorde a dicho puesto, ¿no? Mientras que en la casación laboral 23.551/2017 Junín, y esta es una posición que se ha afianzado también a lo largo de la jurisprudencia, ¿no? La Corte Suprema concluyó que si un trabajador de confianza se le retira la misma y tiene que volver a su puesto de origen, anterior al puesto de confianza, deberá de percibir las remuneraciones de dicho puesto y por lo tanto no configura un acto de hostilidad esa reducción de la remuneración. El tercer caso o el tercer tipo de acto de hostilidad que vamos a conversar es el del traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente servicio, ¿no? Expresamente lo que agrega el literal C de la ley de productividad es con el propósito de ocasionarle perjuicio. Dos elementos importantes de este acto de hostilidad establecido en el inciso C, ¿no? Primero, que se ha dispuesto su traslado a un lugar distinto. Y segundo, que se le tiene que haber ocasionado el perjuicio. Y eso nos trae dos preguntas problemas, vamos a decirlo así. La primera es, ¿qué se entiende por lugar distinto? Y la segunda es, ¿cómo se acredita causar perjuicio? El ánimo de causar perjuicio. Sobre lo primero, ¿no? ¿Qué se entiende por lugar distinto? En realidad, el reglamento de la ley de productividad, el decreto supremo 001/26TR, justamente ha precisado que se entiende como el cambio a un lugar geográfico o ámbito geográfico distinto. Pero ámbito geográfico distinto, ¿a qué nos estamos refiriendo? A distritos, a departamentos, ¿no? A provincias. Eso es una duda que puede saltar y que naturalmente va a depender de cada caso concreto. Lo vamos a ver en adelante cómo se ha ido resolviendo esta problemática en la jurisprudencia. El segundo o la segunda cuestionamiento, que es cómo se acredita el ánimo de causar perjuicio, en realidad esto es algo que se ha acreditado de forma indiciaria, a partir de la falta de razonabilidad de la medida, ¿sí? Y que puede ser visto en realidad a partir de perjuicios económicos, a partir de perjuicios familiares, ¿no? Entre otros que se le puedan haber causado finalmente al pago. Vamos a ahondar en cada uno de estos dos aspectos para poder reconocer, ¿sí? En la casación laboral 10.839/2014 ICA, el trabajador fue rotado de ICA a Ayacucho. En esa ocasión, la demandada argumentó que esta rotación tuvo por objeto cubrir una necesidad de servicio al haberse creado pues una nueva operación, una nueva sede en la ciudad de Ayacucho. Ciertamente, se acreditó en el proceso que el trabajador tenía la experiencia necesaria para desempeñarse en Ayacucho, es decir, que dentro de los trabajadores él era una de las personas mejor capacitadas para poder hacerse cargo de esta nueva operación, ¿sí? Y en ocasiones también el trabajador había hecho comisiones en Ayacucho, ¿no? O sea, de alguna manera se quería dar a entender que conocía esa zona. Además, por ese traslado también se le pagó un bono por función crítica. Con todos estos elementos, la Corte Suprema consideró que no estaba acreditada la intención de causar perjuicio. En consecuencia, ese desplazamiento no constituyó para la Corte Suprema un acto de hostilidad, ¿sí? Esos elementos son importantes, ¿no? Identificar la necesidad de servicio, la pertinencia de, por un tema de experiencia o especialidad, elegir a un trabajador que cubra esa necesidad y finalmente asumir los costos que ese cambio puede generar, en este caso a partir del pago de un bono adicional, ¿no? Elementos importantes a tomar en consideración para considerar válida incluso el cambio de un departamento a otro, porque estaba pasando esta persona del departamento de Ica a Ayacucho, ¿no? En la casación laboral 17.819/2015, Cajamarca, que es del 28 de junio de 2017, ocurrió un caso similar, ¿no? Pero con un resultado distinto. Enseguida veremos por qué. El trabajador fue rotado, en ese caso, de Cajamarca a Junín. La demandada igualmente acreditó también y argumentó la necesidad operativa de contar con una persona en Junín. Sin embargo, a lo largo de todo el proceso se llegó a constatar que el empleador no había otorgado ni viáticos, ni tampoco había asumido los gastos de alimentación ni de alojamiento. Y esto, señaló la Corte Suprema, pues impactó en las condiciones del trabajador, quien tuvo que asumir esos costos. La Corte Suprema resaltó
que si bien es posible realizar ese tipo de cambios, esos cambios no tienen que tener por objeto afectar al trabajador, y la reducción de las condiciones de trabajo por el impacto que se está generando como consecuencia de tener que asumir estos gastos adicionales, constituye pues una manera de generarle perjuicio. Como consecuencia de ahí, entonces, la Corte Suprema consideró de que sí estaba acreditado un acto de hostilidad. Veamos, los dos casos son bastante similares, ¿no? Se dispuso la rotación de un departamento a otro, se dispuso o se dispuso esta rotación también como consecuencia de la existencia de una necesidad operacional, una necesidad institucional. Sin embargo, en el caso donde esto sí fue admitido, o sea, considerar de que no constituía un acto de hostilidad, el empleador había optado por asumir los gastos propiamente de ese traslado, mientras que en el caso en donde sí se consideró la existencia de una acto de hostilidad, el empleador no gestionó ni cumplió pues con asumir esos gastos. Aquí podemos arribar a las siguientes conclusiones, ¿no? Es posible disponer el traslado del trabajador a una ciudad distinta, ¿no? Para esto el empleador debe acreditar la existencia de una necesidad de servicio que pueda ser cubierta por el trabajador debido a su experiencia o capacidad. Esto es importante, ¿no? Hay que justificar también por qué ese trabajador cuenta con la experiencia para cubrir esa necesidad, ¿no? Y además también debo asumir los costos del traslado para evitar pues que se asuma la intención de causar perjuicio. En la Corte Superior de la Libertad también se resolvió un caso bastante interesante que nos puede ayudar a resolver la primera duda respecto a qué entendemos por un ámbito geográfico distinto, ¿no? Ya hemos visto que los cambios de departamento, sí, pues constituyen cambios geográficos distintos, y todo va a depender si concurre o no el otro elemento. Son dos elementos comparativos para la configuración de hostilidad: el cambio a un lugar geográfico distinto y el perjuicio. Entonces, respecto a este primer elemento, sí, se configura cuando genero el cambio de un departamento a otro, como lo hemos visto, de Ica a Ayacucho, de Cajamarca a Junín, ¿sí? Y se procede a evaluar si concurre o no el segundo elemento, que es el de causar perjuicio. En un caso, de los que hemos visto anteriormente, se acreditó y en el otro no. Por eso tienen resoluciones distintas. En relación también al primer elemento, esta sentencia de vista emitida en el expediente 25/2019 en La Libertad nos da también buenas luces, aunque ciertamente es un caso que todavía no ha sido resuelto por la Corte Suprema. En ese caso, el empleador dispuso el cambio de sede dentro de la misma provincia, ¿sí? Y es una provincia que se encontraba más lejana que la anterior en relación al domicilio del trabajador. Pero, y esto es bastante importante, lo que señaló la sala en aquella oportunidad, esto no originó que el trabajador tenga la necesidad de cambiar de residencia, porque podía justamente ir y venir de la nueva sede desde su domicilio todos los días, ¿no? Y eso trató la sala a partir de que existían, lo señaló precisamente, diversos medios de transporte entre una sede y otra, de ahí que entonces los cambios que puedan realizarse dentro de la misma provincia no necesariamente van a constituir un acto de hostilidad. Cuestión bastante importante también es lo que dijo esta sala respecto a las horas extra, ¿no? Y es que parte del reclamo del trabajador implicaba que en la nueva sede ya no iba a realizar horas extra. Y ese hecho, dijo la Corte Suprema, no califica como un acto de hostilidad, no se te está causando perjuicio. Entendemos precisamente porque las horas extras siempre deben de ser consensuadas, ¿no? No puede imponerse la ejecución de estas. Y otro caso en donde no se consideró tampoco hostilidad es el que resolvió Sunafil en la resolución 660/2021 Sunafil, ¿no? Este es un cambio que se hizo dentro del mismo departamento de Zapartín y se acreditó además la necesidad de servicio. En esa ocasión, pues, la trabajadora había denunciado la existencia de un acto de hostilidad porque, claro, habría sido trasladada de esta manera, si bien dentro del mismo departamento de San Martín, se alegaba, pues, que eso ponía en riesgo la atención de su menor hijo, ya que la distancia de su centro de trabajo a su domicilio era amplia, ¿no? Sin embargo, Sunafil consideró de que no era así, ¿no? De que más bien la distancia desde el centro de trabajo hasta su domicilio podía ser cubierta en el mismo día y como tal no se generaba tampoco una afectación a la unidad familiar y a los intereses de su menor hijo, ¿no? Además de que en las tardes también la trabajadora estaba ejecutando un trabajo remoto. De ahí que estos elementos fueron tomados en cuenta para considerar de que no existió un acto de hostilidad.
vemos entonces que el cambio dentro de los mismos distritos o dentro del mismo departamento podrían no ser considerados como actos de hostilidad. Ahora, hablamos de distrito fiscal, ¿no? Un distrito fiscal, porque era el Ministerio Público, la entidad denunciada. En este caso, tiene una mayor amplitud, ¿no? No estamos hablando de un distrito en el sentido estricto del término, sino un ámbito geográfico un poco más amplio, ¿no? Pero aún así, la Corte, mejor dicho, el Tribunal de Sunafil no consideró la existencia de un acto de hostilidad. Entonces, intentando resolver esa primera pregunta, ¿qué entendemos por un ámbito geográfico? Podría afirmar de que aquellas rotaciones que se ejecutan dentro del mismo distrito, ¿no? Incluso dentro de la misma provincia y que no representa así la necesidad de cambiar de residencia para el trabajador porque la distancia puede ser cubierta de manera razonable dentro del día, de manera que en un día de trabajo con total normalidad puede realizar su traslado de ida y vuelta desde su centro de trabajo a su domicilio, no configurará entonces un acto de hostilidad. ¿Sí? Bien, en cuanto a la casación laboral 2456-2014 en Lima, del 3 de diciembre de 2015, aquí se resolvió un caso bastante importante en donde se dispuso el cambio de una trabajadora lactante de Lima a Lambayeque. Esa decisión de cambiarlo de ámbito geográfico de Lima a Lambayeque tuvo como sustento la firma de un documento en donde, pues, la trabajadora aceptó que el empleador podría modificar el lugar geográfico de la prestación de servicio, ¿no? A veces en los contratos de trabajo incorporamos estas cláusulas de que el empleador puede designar otro lugar para la prestación de servicio, incluso podría cambiar el lugar de la prestación por otro departamento, otra provincia, etcétera, ¿no? Bueno, eso en esta casación 2456-2014 fue invalidado, ¿no? Y señaló de que ese documento no puede superponerse a la protección de los derechos fundamentales de la madre trabajadora, que en este caso era madre primeriza y además era lactante y como tal tenía protecciones especiales en base a su unidad familiar. Además de que el propio empleador no había acreditado razonablemente cuáles eran pues las necesidades institucionales que tenía para trasladar a la trabajadora a un lugar tan lejano, y expresamente lo dice, de su núcleo familiar, ¿no? Desde ahí pues se concluye la existencia también de actos de hostilidad. Este caso nos deja una enseñanza bastante importante, de que el análisis de perjuicio, además de lo económico, como hemos visto en casos anteriores, debe de valorarse también la afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores. En este caso, no se argumentó que la trabajadora sufra una afectación económica porque el empleador no iba a asumir los gastos. Lo que se sustentó es que iba a afectar su unidad familiar y los intereses de su menor hijo, debidamente acreditado, atendiendo también a la falta de razonabilidad o justificación en cuanto a las necesidades institucionales de parte del empleador. Y como tal, entonces, se constató la existencia de un acto hostil. Bastante importante entonces, ¿no? El perjuicio no solamente se analiza desde lo económico, sino también desde la tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Y por último, quiero resaltar el inciso G del artículo 30 de la ley de productividad, ¿no? Que reconoce, entre otros, como actos de hostilidad, a la afectación a la dignidad. Cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de un principio, derecho constitucional, que dentro de su base justificativa se encuentra en la cúspide, en el ámbito más alto de nuestra Constitución y de la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, para poder generarle o aterrizar el concepto, mejor dicho, y poder entender la virtualidad o la fenología de este concepto de dignidad, es necesario alinearlo con otros conceptos densos. ¿Qué significa esto? Que el análisis de una afectación a la dignidad parte de reconocer cuáles son los derechos fundamentales de los trabajadores y a partir de ahí poder reconocer que la afectación de cualquier derecho fundamental, concepto denso, generará entonces la afectación a la dignidad, concepto abstracto, ¿no? Esta circunstancia es bastante relevante y lo ha practicado la jurisprudencia nacional, como veremos, a partir también de lo dicho incluso por la doctrina comparada, ¿no? Alguien que trata muy bien ese tema es justamente Juan Ruiz Manero, profesor español, en donde nos explica esto de
la necesidad de tener que aplicar conceptos densos para poder completar el concepto abstracto de el valor dignidad. Y eso es lo que ha hecho en muchos de los casos nuestras cortes. Ocurre que cualquier afectación a los derechos fundamentales de los trabajadores, entonces, será considerado como una afectación a la dignidad. Y cualquier afectación a la dignidad será considerado como un acto de hostilidad. Y eso es lo que les conversaba al principio, ¿no? Si bien tenemos un listado cerrado, un listado taxativo de cuáles son los actos de hostilidad establecidos en el artículo 30, no es menos cierto que esto se apertura a partir del inciso G, porque ahora cualquier afectación a cualquier derecho fundamental determinará la existencia de un acto de hostilidad. Bien, dicho esto, la serie de láminas o la serie a ver, aquí está, lo estoy señalando con el punto, ¿no? En la serie de casaciones y las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que están nombradas en la lámina, se ha desarrollado cómo es que el derecho al trabajo también contiene una esfera del derecho a la ocupación efectiva. Esto implica que el trabajador tiene, por su derecho al trabajo, la necesidad de sentirse útil y que el empleador, como tal, le encargue labores para que precisamente esa utilidad se vea reflejada en la personalidad misma de la persona. El hecho de encargarle funciones no tanto es visto como la necesidad del empleador de generarse una producción o un rédito a consecuencia de la prestación del trabajador, sino más bien desde el interés de parte del trabajador de sentirse útil en el esquema organizacional y como tal resaltar su valor dignidad, ¿no? De ahí que la Corte Suprema, así como el Tribunal de Fiscalización Laboral, han considerado entonces que cuando se afecta el derecho a la ocupación efectiva, porque no le encomendé trabajo a mi colaborador, entonces estoy afectando la dignidad y como tal constituye un acto de hostilidad. Y eso se ha ido desarrollado en todos estos casos. Hay un caso en donde el trabajador fue rotado a otra área y no se le otorgó ningún implemento de trabajo, no se le puso un escritorio, no se le puso una computadora y como tal se afectó su derecho a la ocupación. Hay otro caso en el que también el trabajador fue rotado a otro lugar de trabajo y nunca se le dio una directriz de qué es lo que debía de realizar en el puesto que se le estaba encargando. Entonces, en circunstancias así, se afecta el derecho a la ocupación efectiva. Otorgar, por ejemplo, una licencia con o sin goce de remuneraciones de manera unilateral sin que el trabajador lo requiera, constituye también un acto de hostilidad porque afecta el derecho a la ocupación efectiva. Por más de que en la licencia con goce se asuma el pago de la remuneración, igualmente configura este acto de hostilidad. Así que ahí bastante cuidado en realidad con reconocer este derecho a la ocupación efectiva. No es tan relevante si se le paga o no al trabajador. Eso pasa a un segundo plano. Lo importante aquí es ver la utilidad que siente el trabajador como consecuencia de tener que prestar un servicio efectivo a raíz de su derecho a la ocupación efectiva. Otro caso también interesante en relación a este acto de hostilidad reconocido en el inciso G del artículo 30 es el que se resolvió en la resolución 198 de 2021, es una FIL, ¿no? En donde se consideró que advertir al trabajador o a la trabajadora específicamente, en el caso concreto, con sancionarla por no cumplir las labores, no constituye un acto de hostilidad. La trabajadora había denunciado que en un determinado momento fue citada por su jefe y el gerente con la finalidad de que repasara algunas circunstancias vinculadas pues a la prestación de sus servicios. Esa reunión terminó bastante acalorada, terminaron discutiendo, ¿sí? Y señala también la denunciante que en aquella oportunidad pues se le dijo que se le iba a proceder a sancionar si es que no cumplía bien con sus labores e incluso también podría llegar hasta el despido. Eso, Sunafil no consideró que constituye un acto de hostilidad. ¿Por qué? Porque al final lo que está haciendo el empleador simplemente es advertir las consecuencias que podría generar el cumplimiento de labores. Y como tal, entonces, no constituiría esta, ¿no? Claro, la denuncia fue específicamente por una afectación a la dignidad, lo que en este caso no fue acreditado y no concluyó.
Y finalmente, un caso bastante interesante que esperamos pueda resolverse una causa similar en la Corte Suprema es el de la sentencia de vista emitida en el expediente 2713-2016 en Lima. Es el caso de una famosa reportera que generó un autodespido como consecuencia de un acto de hostilidad. ¿Qué fue lo que pasó? A esta reportera, pues, se había dispuesto que realice pautas publicitarias en su espacio periodístico, ¿no? Y ella consideró que eso afectaba su dignidad, específicamente a la profesión de periodista, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en base, pues, al derecho a la libertad de información, a la libertad de opinión, de expresión, ¿no? Y a la difusión del pensamiento, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿sí? Se valida que los periodistas tengan la posibilidad de transmitir sus ideas en los espacios adecuados, ¿sí? Con la finalidad de poder ejercer idóneamente su profesión, ¿no? De alguna manera, el ejercicio de la profesión periodística se encuentra entonces protegido o a partir de este derecho a la libertad de información. Y esta circunstancia es bastante relevante porque al momento que se le dicta o se le da la orden de que dicte pautas publicitarias en ese espacio periodístico, estaría disponiéndose que dentro de su labor como periodista realice alguna actividad distinta eh, a la que demanda su profesión, porque no estaría ejerciendo su derecho a la libertad de información, ¿no? No estaría transmitiendo la información, sino que más bien estaría ofreciendo algún tipo de producto, ¿no? Otro tipo de labor comercial que no tiene que ver con su labor periodística. En primera instancia, la demanda fue declarada fundada. En segunda instancia, fue confirmada esta sentencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, claro, como vemos, y eso es lo que les comentaba al principio de comenzar a tratar este inciso G del artículo 30, ¿no? La afectación de un derecho fundamental, como es la libertad de información, genera como correlato la afectación a la dignidad. Y como tal, la constitución de un acto de hostilidad. Y vemos cómo nuestro propio Poder Judicial ha reconocido también que la afectación a cualquier derecho fundamental, en específico la afectación al derecho a la libertad, constituye un acto de hostilidad a partir de esta fórmula abierta establecida en el inciso G, que es la afectación. Entonces, desde ahí que debemos de tomar en cuenta como organización, en cualquier decisión que adoptemos, si se está afectando o no algún derecho fundamental de los trabajadores. Si, por ejemplo, afecto el derecho a la libertad de comunicaciones porque intervengo las comunicaciones que realiza el trabajador a través de correos electrónicos, a través de WhatsApps o a través de llamadas telefónicas, incluso con bienes institucionales, también estaría yo afectando su derecho, un derecho fundamental, ¿no? El ya llamado derecho a la libertad de comunicación, el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones. Y como tal, eso constituirá también un acto de hostilidad por afectar la dignidad. De ahí que tenemos un abanico bastante abierto en qué es lo que puede ser considerado como un acto de hostilidad. Muy bien, eso es lo que les traía el día de hoy. Hemos intentado ser breves en las ideas a efectos de poder compartir con ustedes. Pueden ver en la lámina también cuáles son nuestros números de contacto y enseguida pues pasamos a la estación de preguntas, que veo que hay algunas preguntas formuladas en el chat. Muy bien. Me dicen, la primera pregunta, ¿no? Si traslado a un trabajador a provincia y no le otorgo un bono remunerativo por casa, monto total de alquiler o una parte de ella, ¿sería un acto de hostilidad? Claro, lo hemos visto en una de las casaciones que se resolvió, ¿no? Donde la Corte Suprema consideró que precisamente no asumir los costos del traslado, a pesar que mediaba necesidad de servicio, configura un acto de hostilidad porque se le causa un perjuicio en las condiciones laborales del trabajador, quien tiene que asumir esos gastos. ¿Sí? A ver, Susi nos pregunta, en el caso que el colaborador acepte una reducción de jornada de 20 a 19 horas a la semana, ¿tiene plazo para interponer una demanda de hostilidad? Estamos hablando ya de un convenio, ¿no? Y un convenio ya no podría ser considerado, si impacta naturalmente en las remuneraciones, ¿no? Esta reducción de remuneraciones por convenio no puede ser considerado como una acto de hostilidad.
porque recordemos que la reducción de remuneraciones consensuada se encuentra permitida. Si en cambio más bien el trabajador se niega a firmar el convenio y el empleador igualmente impone la reducción unilateral de la remuneración, entonces el trabajador tiene o podría bien iniciar pues este procedimiento, ese acto de hostilidad que hemos repasado al inicio, ¿no? La imputación, esperar el descargo y luego de eso puede accionar judicialmente para pedir la indemnización por despido arbitrario, resolviendo su contrato o solicitando el cese de los actos de hostilidad. Para eso tiene un plazo de 30 días hábiles desde que vence la oportunidad que el trabajador tiene para presentar su descargo. ¿Sí? 30 días hábiles desde la oportunidad que el empleador tiene para presentar su descargo. Ya. A ver, dice, por favor, ¿puede volver a explicar la filmina que describe la ley y sentencia sobre la reducción de la remuneración? Hay un sí y un no en la filmina, gracias. Lo dejamos después de las demás preguntas para poder terminar con la hilación de estas. Otra pregunta, dice, si ahora por el estado de emergencia están en trabajo remoto, ¿qué ocurriría si a partir del 1 de enero de 2023 debe trabajar presencial en la empresa y se termina el estado de emergencia? Si no se ha colocado ninguna cláusula en su contrato iniciado en pleno estado de emergencia, ¿podría oponerse a realizar el trabajo presencial? ¿Eso sería una hostilidad? Es una cuestión bastante, Susi, controversial. ¿Por qué razón? Porque en sí, fuera del trabajo remoto, tenemos dos clases de trabajo en magnitud que se puede desarrollar un trabajador. O trabajo presencial o teletrabajo. Y naturalmente el teletrabajo tiene unas reglas distintas al trabajo remoto. Esto no puede imponérsele al empleador la carga de tener que asumir los costos del teletrabajo. Debe entenderse más bien que en la contratación habría sido naturalmente para un trabajo presencial y que hubo una excepción para que pueda realizar trabajo remoto. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo es imponerle al empleador que asuma mayores costos de contratación a partir de tener que migrar al teletrabajo si es que queremos que continúe ese tipo de trabajo a distancia. Y que yo sí creería ahí que si bien hay una cuestión controvertida, no podremos exacerbar esa carga en la contratación, ¿no? Al final, la contratación no fue para teletrabajo, fue para un tipo de trabajo que naturalmente, si es trabajo remoto, dura hasta el 31 de diciembre de este año y después de eso tiene que volver a la forma natural o usual o común de ejecutar el trabajo, que sería el presencial, salvo que las partes acuerden el trabajo del teletrabajo, ¿no? ¿Qué información debe estar en la carta de cese de utilidad que envía el trabajador? Una pregunta bastante relevante, Yulady. A ver, la intención de imputar un acto de hostilidad es precisamente el de garantizar el derecho de defensa del empleador. ¿Sí? La finalidad es esa. La finalidad es garantizar el derecho de defensa del empleador y a partir de ahí darle la oportunidad de que pueda precisamente justificar su decisión o en todo caso cesar de la misma, ¿no? La falta de enmienda del empleador configura el acto de hostilidad, ¿ok? La falta de enmienda en ese caso. Entonces, teniendo en cuenta que la finalidad o una de las finalidades es precisamente garantizar el derecho de defensa del empleador, lo mínimo que tiene que contener esa carta de imputación es la descripción de los hechos, la subsunción de esos hechos en un acto de hostilidad contemplado en la ley, ¿no? Por ejemplo, si estoy alegando la reducción de la remuneración de manera unilateral, tengo que describir cómo se redujo la remuneración y tengo que describir qué acto de hostilidad configura esa reducción, ¿no? Mencionar o citar el inciso B del artículo 30 de la ley de productividad, ¿sí? Y de contar con estas, presentar finalmente las pruebas que puedan garantizar el ejercicio del derecho de defensa del empleador. ¿Qué pasa? Porque ha ocurrido también en la judicatura, ¿qué es lo que pasa si es que el trabajador imputa un acto de hostilidad, un acto de hostilidad, por ejemplo, el inciso B, y luego en sede judicial alega que existieron dos actos de hostilidad, el inciso B y el inciso C? Bueno, la judicatura no puede considerar el inciso C
porque no se cumplió con el procedimiento previo que establece el artículo 30 de la Ley de Productividad y solamente se dilucidará en sede judicial la del inciso B en el eje, ¿no? Entonces, por eso es importante que el trabajador no solamente describa hechos, sino que subsuma los hechos en uno de los tipos de acto de hostilidad reconocido en el artículo 30. ¿Sí? Si no lo hago, si no se cumple con subsumir ese hecho, afectará el derecho de defensa del trabajador, del empleador, y como tal, judicialmente, el trabajador podría no tener éxito en su postulación. Muy bien, si tienen alguna pregunta adicional sobre el tema, mientras vamos esperando alguna pregunta adicional sobre este asunto, habían pedido explicar la lámina sobre la reducción de las remuneraciones, ¿no? Lo voy a compartir en corto esta pantalla. Bien, entonces, primero, que las reducciones consensuadas, ya ha sido uniforme por la jurisprudencia, se encuentran finalmente habilitadas. Puedo reducir las remuneraciones por consenso, ponerme de acuerdo con el trabajador y reducirlas, ¿no? No hay inconveniente con eso, ha sido validado por el Tribunal Constitucional, ha sido validado por la Corte Suprema. El problema está en la reducción unilateral, ¿no? Porque la posición de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en determinado momento indicaron de que sí era posible esta reducción unilateral. ¿A partir de cuándo? Cuando la empresa se encuentra en una situación de crisis económica y naturalmente lo que se busca es salvaguardar la fuente del empleo. Pero sin embargo, también la Corte Suprema, y especialmente a partir de la modificación de la Ley 3709, ha considerado de que no es posible la reducción unilateral de las remuneraciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, restringe que puedan establecerse motivaciones para poder establecer esta reducción unilateral. Y eso ha sido incluso confirmado en su determinado momento por la resolución 556-2021 SUNAFIL. Ciertamente yo creo, una opinión personal, de que sí pueden existir motivos razonables vinculados a un caso fortuito, fuerza mayor, crisis económica, que generen finalmente la reducción unilateral de las remuneraciones, que la puedan validar, que hagan razonable esto con la finalidad de mantener la fuente del empleo. Me parece que dentro de la equidad y finalmente la ponderación que deben de mediar la serie de intereses que se encuentran en este caso en discusión, deberían admitirse la posibilidad de disponer la reducción de manera unilateral de esa forma excepcional. Sin embargo, es recomendación, ¿ya?, que esto sea efectuado de última ratio, ¿no? Que lo primero que deba de buscarse es precisamente el consenso para reducir las remuneraciones, ¿okay?, como consecuencia de estas discrepancias jurisprudenciales que hemos evidenciado. Bien, veo que hay dos preguntas más, ¿no? Roberto nos pregunta, si cambio las comisiones estableciendo topes, antes era ilimitado, ahora no, ¿se incurre en hostilidad? Pregunta Roberto. Bueno, ya esto lo ha resuelto también la Corte Suprema en relación a las metas y en relación a los porcentajes, ¿no? Lo habíamos repasado también, específicamente lo que ha dicho la Corte Suprema es de que no es que el empleador se esté oponiendo a cumplir con el pago de las remuneraciones, específicamente de las comisiones, sino que más bien establece condiciones para poder percibirlas. De manera que al depender el pago de estas comisiones a una situación de hecho, a una condición en específico, el cumplimiento de esa condición es el que generará finalmente que se paguen más o menos comisiones. De ahí que al final el empleador tiene la potestad de poder modificar esas metas, de poder modificar esos porcentajes sin recaer en un acto de hostilidad. Y finalmente, si es que se considera que hay algún tipo de reclamación, tendría que hacerse por otro fuero, pero no así a través de los actos o las imputaciones de actos de hostilidad, ¿no? Lo ha dicho expresamente la Corte Suprema. En las láminas que le vamos a compartir, ahí pueden verla en la casación laboral 16.443/2014, ¿no? Y el tribunal de SUNAFIL ha coincidido también con este hecho, ¿no? Cuando precisamente los trabajadores han reducido los ingresos como consecuencia que perciben menos comisiones. Ahí también ha señalado que las comisiones son pagos
efectuados a condición y como tal, entonces, si no se cumple esa condición, no van a poder percibir las mismas, ¿no? Eso lo podrán ver en la lámina también, específicamente en la resolución 68-2022 UNAFIL, ¿no? La que hemos hecho referencia también a lo largo de esta sesión. Otra pregunta que tenemos es de Farías Ramos, ¿no? ¿La reducción de remuneración por mutuo acuerdo puede ser permanente? Sí, puede ser permanente, ¿no? Y no constituirá otra hostilidad. A ver, nos vuelve a preguntar Farías, dice, una última consulta, una consulta adicional, ¿no? Mencionado sobre el punto de la desvinculación por bajo desempeño, ¿cuántas amonestaciones tendrían que acumular un trabajador para que pueda ser considerado un despido justificado? Me has hecho acordar de otro caso que no había incorporado al acto de hostilidad establecido en el inciso G del artículo 30, ¿no? Hay un caso también en donde la Corte Suprema ha reconocido que sancionar a un trabajador, perdón, el Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Ha reconocido que sancionar a un trabajador sin antes otorgarle el derecho a la defensa, es decir, de que de acá pueda responder una imputación ante una amonestación o eventual suspensión, configura un acto de hostilidad también. Así que esa circunstancia también lo acabo de recordar para que lo tengan en consideración. Bien, respondiendo a tu pregunta, ¿cuántas amonestaciones tendría que acumular un trabajador? En realidad, todo depende de la razonabilidad, ¿no? Todo depende de la razonabilidad. No tenemos un número adecuado o exacto en nuestra legislación. Creería yo que habría que evaluar cada caso concreto, ¿no? Pero hay desvinculaciones que se pueden materializar o bien con una primera falta, o bien con dos faltas, o bien con tres o cuatro más, ¿no? Entonces, dependerá de cada caso concreto. Si hablamos de bajo desempeño, y es algo progresivo en el tiempo, hay que evaluarlo desde dos perspectivas, ¿no? Desde un lado que la propia ley de productividad ha reconocido un tipo de despido por capacidad, ¿no? El de precisamente otorgarle al trabajador la posibilidad de enmendar su conducta en un término de 30 días y si no lo hace, ejecutar el despido. Y también un incumplimiento de obligaciones, ¿no? Es decir, tengo la posibilidad de realizar este procedimiento para que el trabajador demuestre su capacidad o en todo caso puedo denotar de que a partir de o que la falta de capacidad es un elemento para poder determinar un incumplimiento de obligaciones de parte de los trabajadores, ¿no? No llegué a las metas, ¿por qué? Bueno, valorar acá finalmente cuáles son las causas por las que no llegó a la meta. En este último caso, claro, habría que ver la razonabilidad del tipo de falta que se cometió, ¿no? O podría decirte un número exacto. ¿Qué reducción de remuneración? ¿Cómo sería el momento de la liquidación? Lo que pacten las partes de manera inicial, ¿no? En el contrato, si al final, en el convenio de reducción de remuneraciones, si al final se dice que la liquidación se va a pagar conforme a la remuneración anterior a la reducción, será esa la que primará. Pero si no hay absolutamente nada en el acuerdo, tiene que ser pagada considerando pues la última remuneración percibida, en este caso ya la remuneración reducida, ¿no? Bien, ha sido un gusto en realidad tenerlos y tenerlas aquí, y que nos puedan haber acompañado hasta el final. Gracias por la atención prestada. Y ya nos estaremos viendo seguramente el próximo mes en algún otro tema que abordaremos y que estaremos replicándolo en nuestras redes sociales. No dejen de seguirnos, estamos en todas las redes. Ahí ha sido compartido con ustedes cada uno de los links para que puedan acceder a estas. Muchas gracias por su atención. Permiso. Hasta luego.